Hola a todos, dejando un poco de lado el tema de los últimos videos y a consecuencia de que mi canal está cayendo en un nivel de vistas bastante paupérrimo, me gustaría retomar el rumbo y analizar uno de los silogismos ateos más repetidos en diversos foros de los que yo he participado. Y por supuesto, este silogismo comprobaría la inexistencia de Dios. Me encantaría leer sus opiniones al respecto y saber si están a favor o en contra de la propuesta atea y sobre todo, cuéntenme, explíquenme por qué lo consideran así. El silogismo central. Este razonamiento suele conocerse como el argumento de la ausencia de razón para crear, ya que nos regala un Dios sin motivos reales para crear el universo. Otros lo soportan como la tesis según la cual un Dios perfecto no tendría necesidad alguna de crear absolutamente nada. Algunas formulaciones un poco más elegantes y más elaboradas la exponen pensadores de la talla de Mikhail Bakunin, Sebastián Faure, Spinoza, Ladislao Badas. Esta gente propone que dado que el universo es imperfecto, Dios también debe ser un creador imperfecto. Todo esto nos lleva a que Dios debería ser una sustancia infinita, sin voluntad, sin propósito creador. El universo no puede ser una creación voluntaria, sino una expresión eterna, incompatible con un acto caprichoso o producto de la necesidad de un supuesto creador. Ese análisis es ciertamente indemostrable desde la razón y también es indemostrable desde la realidad, por lo que carece de sentido lógico desde toda perspectiva. Pero centrémonos en el silogismo inicial, definamos concretamente ese argumento ateo. Dice, un ser que se entiende omnipotente y omnisciente no tendría ninguna razón para crear el universo ni nada en absoluto, precisamente porque no debería tener necesidades, no debería tener deseos, no debería tener carencias, mucho menos caprichos. En definitiva, debería ser un ser, entre comillas, perfecto. Y dado que el universo evidentemente existe, entonces Dios no puede existir. Y ¡pum! Esta gente acaba de demostrar que Dios no existe. Este tipo de argumentos y sus diversas variantes suelen vincularse al panteísmo, donde la perfección absoluta niega la necesidad de una creación contingente. El universo, según su criterio, no necesita un agente externo que lo cree. Bueno, pero ese es otro debate. Quedémonos con la sencilla y paupérrima frase: un ser perfecto no debería crear nada. Según el silogismo propuesto, se entendería que un ser con perfección absoluta es autosuficiente, completo e inmutable. No le falta absolutamente nada, no tiene deseos, no tiene carencias, no tiene nada que satisfacer, ni mucho menos un sentimiento tan humano como un capricho. Cualquier acción como crear implicaría cambio o una motivación, una carencia previa, lo cual contradice, en teoría, su plenitud estática, su perfección. Si partimos del análisis filosófico metafísico de la postura aristotélica de que la perfección es lo que nada le falta y nada le sobra, en principio, muy en principio, la deducción es correcta. Sin embargo, hay varias consideraciones que deberían tenerse en cuenta y no se están teniendo. Una serie de errores importantes que tiran para abajo la construcción argumentativa de este silogismo. Como diría Jack, vamos por partes. Primer error conceptual: confundir deseo con carencia. El hecho de que yo sienta amor por alguien no me hace imperfecto. El hecho de que yo desee un hijo no me hace imperfecto. Yo no necesito un hijo para completarme como individuo, como ser. Pero tengo ese deseo, no como una necesidad ni como un capricho, no es una carencia en absoluto. Así como cuando yo quiero a alguien simplemente porque lo siento. Eso no me hace imperfecto, eso no soporta la definición aristotélica de perfección. A mí no me hace falta amar, no es una necesidad, simplemente es un sentimiento. Pero es que la definición clásica de perfección desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino, y por si acaso
también el ateo creyente, quien humildemente piensa igual, no excluye la creación, sino que la ve como un acto libre y voluntario de un ser perfecto que elige comunicar su acto creador sin ganar o perder absolutamente nada. La voluntad creadora de Dios ni le añade ni le resta perfección al creador. Segundo error conceptual, las analogías defectuosas. Un error muy frecuente en este debate es el uso de analogías inapropiadas, y esto se presenta ante la desesperación de quienes buscan desvirtuar a toda costa la existencia de Dios sin contemplar mayores consideraciones. Por ejemplo, afirmar que un diamante solo es perfecto si se transforma en una joya implicaría asumir que antes era imperfecto. Pero es que esa valoración depende exclusivamente del uso y la finalidad que el sujeto, que la persona le atribuye subjetivamente y de forma ahí sí que caprichosa al concepto de perfección en relación con la cosa en cuestión. Nuevamente, ahí se evidencia un problema de falta de entendimiento de conceptos. Y por concepto me refiero a la representación mental y abstracta que agrupa ideas comunes permitiendo clasificar y entender la realidad de la cosa que se está conceptualizando. Sigamos con el ejemplo del diamante. Un diamante que se asuma perfecto implica que debe ser perfecto desde su extracción. Cualquier manipulación para convertirlo en una joya implicaría que no era perfecto desde el principio, lo que lo hace ciertamente imperfecto. Pero ¿por qué definir que el diamante solo es perfecto si se hace joya? Eso depende de la necesidad o de la visión del sujeto que lo atribuye como un objeto perfecto o no, en base a su propia concepción de lo que es perfecto o lo que la persona subjetivamente considera perfecto. Y déjenme me explico mejor. Un diamante es perfecto como joya si yo lo quiero lucir como una joya. Pero será perfecto tal cual se extrae de la tierra si lo que yo quiero es usarlo como una herramienta de defensa, como un objeto contundente. Por ejemplo, si le quiero romper la cabeza a tanto pendejo que hay por ahí. ¿En dónde está el error de esta situación? Estamos comparando peras con manzanas. Ahí sí que estamos comparando peras con manzanas. No podemos comparar a Dios con nada de lo que tengamos referencia, precisamente porque no tenemos una referencia clara de Dios. Cualquier atributo, adjetivo, remoquete, sobrenombre, señalamiento, alias o clasificación, lo que sea, está condicionado por nuestra propia percepción, por nuestra subjetividad de lo que es o no es perfecto. Hay un tercer error de conceptos, el Dios antropomórfico. Concatenando lo anterior, yo digo que este es uno de los mayores problemas en los análisis ateos, obviamente incluido el mencionado sociosilogismo. Y me refiero a la comparación bastante absurda, a esta antropomorfización, si cabe el palabra, de Dios. Si imaginamos a este Dios como un sujeto psicológico con necesidades, deseos de compañía porque se siente solito, aburrimientos, caprichos, entonces apague y vámonos. Dios es tan imperfecto como lo es cualquier otro ser humano. Pero el asunto es que Dios no puede ser analizado desde la visión humana. Eso es completamente irracional. Con ese argumento no se está atacando al Dios de la metafísica clásica, sino a un Dios antropomórfico, emocionalmente humano. Eso sería caricaturizar de forma caprichosa la figura de un Dios que no podemos entender en su génesis. No se puede distorsionar la figura creadora de un ser que se asume superior, inalcanzable desde la percepción ideológica humana, para distorsionar sus fundamentos y de esta forma debilitarlo. Como digo, eso es simplemente absurdo. Ay no, yo digo que Dios crea porque se siente solo. Dios crea porque le falta algo. Dios es psicológicamente inseguro. Ese Dios efectivamente no existe, pero es que nunca existió. Adicionalmente, y esto es bien relevante a la hora de evaluar la subjetividad del silogismo, vamos con la definición de perfección, porque al parecer o por desconocimiento o por capricho no se está teniendo en cuenta. Para nada.
Según la DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, perfecto es que tiene el mayor grado posible de excelencia en su línea, que posee un grado máximo de una determinada cualidad. En ningún momento se cuestiona la motivación creadora como falta de perfección, y asumir esto es simplemente caprichoso. Nuevamente lo digo, subjetivo. Para mí un ser imperfecto es un ser que cree. Eche, para otra gente no. Ahí se acaba tu argumento. No se puede armar un argumento si no se tienen claras las definiciones. Desde la base semántica, esta propuesta que soportaría la inexistencia de Dios también se cae en 1000 pedazos. Este silogismo no tiene asidero por ninguna parte. No sé qué piensen ustedes, pero yo siento que con esos argumentos o con estos errores se desvirtúa completamente ese silogismo que proponen los ateos. Queda más que demostrado que el capricho no lo tiene este Dios, sino las personas que caprichosamente le otorgan atributos que no están definidos claramente, que son completamente faltos de cualquier objetividad. A lo sumo, el silogismo mostraría, sin demostrar absolutamente nada, que Dios no es perfecto desde la visión de la persona que plantea la disyuntiva. Pero lo que sí no demuestra en absoluto es la inexistencia de Dios. Pero no nos quedemos con el lenguaje coloquial, con el lenguaje cotidiano, y profundicemos un poco más desde la visión filosófica. Analicemos, por ejemplo, la dicotomía de la inacción estática versus la plenitud de un ser libre para desarrollar cualquier acción a voluntad. Desde Aristóteles, la perfección no significa inmovilidad absoluta, sino plenitud de acto. ¿Qué dice Tomás de Aquino, el fundador del tomismo? Él dice, y ustedes que saben más del tema me corregirán, que lo que es perfecto es lo que está en acto plenamente, potenciando su naturaleza sin ningún tipo de privación. Dios es acto puro, sin potencialidad. Por eso se define como inmutable y perfecto. El hecho de que cree, en este caso el universo, no implica ningún cambio en Dios, sino que hace referencia a un efecto externo a Él, externo al ente creador. Y controvirtiendo, por ejemplo, a Faure, la creación, lejos de ser imperfecta, Tomás de Aquino la considera como el acto más perfecto por encima de cualquier otra producción, porque ofrece el ser mismo desde la nada. Reitero, la perfección no tiene por qué entenderse como inacción estática, más bien se concibe como la plenitud del ser y la libertad absoluta. Un artista no crea porque le falte algo, sino por la sobreabundancia de talento o por amor a su obra, a su arte. El mal llamado argumento de la necesidad de crear puede resultar intuitivo, definitivamente es provocador, pero no se sostiene ni lógica ni filosóficamente. Hay una paradoja final que yo creo que termina de destruir este argumento, y es que analizando la base de estas posturas en contra de la existencia de Dios, con esos fundamentos se entra en otra paradoja, incluso todavía más absurda y más ridícula desde la lógica deductiva. Si Dios no pudiera decidir libremente qué tan perfecta es su creación, o que tuviera que limitar su acción creadora porque se lo impiden los insensatos, entonces su voluntad estaría restringida, y esa voluntad restringida también manifiesta imperfección, ya que coacciona su libertad. Tú no puedes ser totalmente perfecto si no eres libre para actuar. Entonces, si Dios crea, se asume imperfecto, pero si no crea, también lo sería. Y en tal sentido, el análisis se convierte en un mierdero total, en una grosería. Por eso es que los análisis filosóficos siempre deben matizarse. Es importante y es válido hacer el ejercicio mental. Claro que sí, por supuesto. Estructurar toda una serie de teorías, porque es que ciertamente eso ayuda en principio a alcanzar la verdad, mas no son la herramienta última para este fin. Dale, ahora cuéntame tú qué opinas. ¿Estás o no estás de acuerdo con este argumento de la necesidad de crear? Colócalo en los comentarios. Un abrazo.